Bueno, bienvenida, porque anduviste por México. Anduve en Guadalajara, estuve en el Congreso Latinoamericano de Nutrición, presentando algunos trabajos y en alguna ponencia. Una experiencia bien interesante, se está trabajando muchísimo todo lo que es rotulado frontal nutricional, todo lo que son las guías alimentarias a nivel de América Latina, todo lo que es sustentabilidad en la alimentación, es como un tema que está entrando con muchísima fuerza y obviamente prevención y disminución de los índices de obesidad que tiene toda América Latina. ¿Y se está trabajando parejo? Digamos, ¿todos los países le prestan más o menos la misma atención a estos temas? ¿Hay una cuestión continental o recién esto en realidad son como unos pequeños atisbos de tratar de llegar a eso, a una cuestión de laburar más a la par, pero más adelante? En realidad hay como varios movimientos. La Organización Panamericana de la Salud tiene una publicación y creo que ahora va a sacar otra sobre alimentos ultraprocesados y habla de los cambios alimentarios y el aumento del consumo de estos alimentos a nivel de toda América Latina. Sobre guías alimentarias la gran mayoría de los países de América Latina tienen y sobre rotulados se están haciendo, hay leyes nuevas en algunos países como Chile, ¿sí? Que ya tiene avanzado y es el que viene como marcando la cancha en cómo está funcionando esto, en el caso de los octógonos, que es el mismo sistema que Uruguay. Hay otros países que vienen un poco atrás, hay otros que vienen negociando. Se está moviendo más que hace algunos años. Eso es bueno. Y porque además está quedando claro que la alimentación saludable y el estado nutricional de la persona no es solamente su voluntad. El ambiente define, promueve o empeora la situación, ayuda o entorpece las decisiones de la persona. Las cosas que tenga a disposición, lo que influye a la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, si vos tenés un lugar para comprar alimentos saludables o estrategias saludables cercano, si vos podés tener un espacio para hacer actividad física, si la ciudad en la que estás podés trasladarte sin inconvenientes, si tenés áreas que te permiten hacer ciertas cosas, eso contribuye a que vos lo puedas hacer. Pero si vos para conseguir alimentación saludable es más cara, tenés que ir más lejos, eso lo entorpece. Entonces lo que se está buscando es ir mejorando los ambientes alimentarios en general, que tienen muchísimas variables, y en específico todo lo que tiene que ver con rotulación para que la persona pueda tomar mejores decisiones o decisiones más informadas, porque esto no quiere decir que de ahí en más, cada vez que vos veas un octógono, nunca más compres un alimento que tenga un octógono. O si tiene muchos octógonos, no lo compres. Sino que en realidad podés elegirlo más efectivamente y con más claridad de que, bueno, estoy comiendo esto, capaz que esto no es lo más saludable, tiene todas estas características, elijo comerlo, pero por otro lado puedo ir balanceando con todo esto. Antes era mucho más difícil para el consumidor tener claro qué es lo que estaba comiendo. Todo esto estuvieron hablándolo en este congreso en Guadalajara, pero ustedes ya lo estaban viendo en los gráficos, que hoy vamos a hablar de la alimentación vinculada a la diabetes. A ver, yo tengo unas cosas muy básicas, esas que uno escucha por ahí y después no sabe. El diabético tiene prohibido absolutamente el azúcar, tiene prohibido absolutamente las harinas. ¿Va por ahí, no va por ahí? No Empezamos por como ahí. Siempre. De todo, alguna cosita se puede, pero compensándolo con otras. Exacto. Como voy anticipando las conclusiones. Viste que algo de todo lo que te hablé hasta ahora te está quedando. Menos el chicharrón. Menos lo del chicharrón, ahí se rateó. Sí, en realidad es bien importante eso que estás diciendo. En los diabéticos lo que normalmente se busca es eliminar los azúcares simples. No todos, sino específicamente el azúcar de mesa y el azúcar agregado a alimentos. Esto es que si voy a comer algo que de por sí es dulce, algún tipo de fruta, por ejemplo, vos decís, no hay inconveniente. Es inocuo para el... No es inocuo. Ajá, bien. No te podés comer 1 kilo. No es que me como 1 kilo de mandarinas y está todo bien si soy diabético, ¿no? Sino que lo podés comer sin que tu glicemia aumente tan rápidamente. ¿Cómo sería, por ejemplo, si se tomara medio litro de Coca-Cola? Por ejemplo, ni medio litro con un vaso así. Sube exponencialmente. Bien. ¿Sí? Entonces, para que quiero dejar esta idea cerrada. Es bien importante esto de tener en cuenta que no es ideal que se consuman alimentos con azúcar, ni con miel, ni con jarabe de alta fructosa que se puede encontrar agregado en alimentos. Pero eso no quiere decir que no se pueda consumir harina, que no se pueda consumir pasta, que no se pueda consumir papa, que no se pueda consumir remolacha, que estoy escuchando en el consultorio gente que me lo pregunta, que no se pueda consumir boñato, que no se pueda consumir zapallo. Bien. Se puede. Que no se puede consumir banana, la gente come media banana o deja las bananas. Se puede. El tema es ver las cantidades.
Bien, hay una, no sé si se llama así, el método del plato para definir, que hacen como una gráfica, siempre, para definir qué se puede comer. Las proporciones de lo que se puede poner. Entonces, ahí yo por lo que leí hay un 25% de lo que puede tener el plato de un diabético tiene que ser proteínas. Sí. Estamos hablando de huevo, carne, ese tipo de cosas, ¿no? Otro 25% de vegetales con almidón, que ahí de repente empieza una cuestión que es más difícil de diferenciar para quien no ha intentado leer un poquito más. ¿Cuáles son los que tienen almidón? Yo sé que la papa tiene almidón, pero no sé cuáles otros. El boñato, el choclo, y después ya salimos de los vegetales para pasar a los cereales, arroz, fideos, polenta y harina, y de ahí salimos de los cereales, vamos a las legumbres, y ahí entramos a las lentejas, los porotos, los garbanzos, pero de todos estos tenemos diferentes situaciones. Por ejemplo, las legumbres tienen grandes cantidades de fibra. Los cereales, si son integrales, por ejemplo el arroz integral, tienen buena cantidad de fibra. Cuando yo tengo un alimento que tiene buena cantidad de fibra... Pero también tiene almidón. Sí, por eso mismo lo quiero destacar. La fibra hace como una red en el intestino, para explicarlo burdamente, una red en el intestino que lo que hace es enlentecer la velocidad con la que el almidón puede llegar a las células y de ahí pasar a la sangre como azúcar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos comés puré de papa, que además rompiste las células, rompiste la cadena de almidón, o pan blanco, no tenés nada que frene. Entonces llega el almidón, llega al intestino, el intestino entra en contacto rápidamente con las células que empiezan el proceso de digestión, que en realidad son las enzimas que lo hacen, ¿sí? Y de ahí en más entra muy rápidamente a la sangre. Cuando vos tenés un arroz integral, cuando vos tenés lentejas o porotos, esa fibra hace que sí llegue al intestino, pero no permite que salga tan rápido a entrar en contacto con las enzimas y luego pasar por medio de azúcares a la sangre. O sea que si voy a hacer un puré de papas, le meto 100 gramos de lentejas por arriba. Bueno, capaz que no suena muy atractivo y tratemos de lograr que la gente piense que pero digo, rico. a que hay una cuestión de que, bueno, lo que por un lado se absorbería muy rápido, si lo acompaño con algo que tenga fibra. Que lo protege, más allá del puré con las lentejas. Puede ser el puré de papa, pero siempre acompañado de vegetales. Básicamente el concepto es que para aquel que es diabético consumo almidones siempre acompañado de vegetales que aportan fibra, excepto que ese tipo de almidón tenga agregada la fibra. Básicamente, y esto que vos me decías de la proporcionalidad de los platos, es la mitad del plato siempre tiene que tener vegetales. Porque además eso te regula la cantidad de almidones. Almidón. De los que no tienen almidón. ¿Qué serían cuáles? ¿Las hojas verdes? Todos los otros. Berenjena, zapallito, chaucha, todo lo que es acelga, espinaca, brócoli, coliflor. Uf, qué feo. Deli. Sí, hay que tunearlo. Otra cosa de las que he escuchado siempre sobre las personas diabéticas, tienen que comer de repente poco, pero muchas veces a lo largo del día. O sea, un desayuno, una colación de media mañana, un almuerzo, algo de media tarde. Eso depende de cada diabético. No es una regla para todos. Depende si es diabético 1 o diabético tipo 2. Depende del plan de insulinas que tiene en el caso de los diabéticos tipo 1. No todos los planes de insulina llevan el mismo sistema. Y además, si es diabético tipo 2, depende del estilo de vida y los horarios de alimentación. Ahí va. Sí, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? La colación tiene que estar bien ubicada y bien consumida, porque muchas veces, si no, se pega a una de las dos comidas y en vez de quedar separada, aumenta la cantidad de alimentos para la siguiente comida. Claro. Ejemplo, si te la comiste una fruta media hora antes del almuerzo porque te olvidaste, pero tenías hambre y en media hora estás comiendo, eso se suma al resto. Claro, pasa a ser como un almuerzo que arrancó media hora antes. Con esa Exacto. Entonces hay que tener un poco de cuidado. A veces las colaciones se distorsionan, pero depende de la situación. En esto quiero ser clara, porque a veces el diabético está como preocupado de, bueno, porque la colación y porque... Depende de la situación, depende el plan de insulina, depende un montón de cosas. Bien. ¿Y qué es lo que se busca digamos, qué es lo que aporta comer varias veces a lo largo del día? ¿Qué sería lo positivo de eso y no agarrar y decir, bueno, no, desayuno, almuerzo, a veces meriendo, a veces no y después ceno? Lo que no es positivo para la alimentación del diabético, en realidad para la vida del diabético, son muchas horas de ayuno. Ajá. Y te estoy hablando de un diabético tipo 2. ¿Sí? Porque hay muchas horas de ayuno no quiere decir eso que tú haces de repente antes de ir a sacarse sangre, no. de meter 8, 10, 12 horas. Muchas horas de ayuno es que estés 6 horas, 7 horas, 10 horas, gente que desayuna y se saltea todas las comidas al medio y llega a la cena, o almuerza y llega a la cena, no merienda. Es que el trabajo me llevó puesto y yo hoy justo pude almorzar a las 11:30 y recién, cuando llegué a casa eran las 10:30 de la noche y me pedí 2 pizzas. Porque además de todo, tu cuerpo tiene que hacer un montón de adaptaciones en esos procesos y en el caso de los diabéticos no contribuye. Este es el caso de los diabéticos tipo 2. En el caso de los diabéticos tipo 1, cuando están utilizando insulina, depende del plan de insulina.
Porque si vos te inyectaste un NPH a las 8 de la mañana, aproximadamente a las 12 del mediodía, depende de la persona, depende de la situación, depende de todo, va a estar en el mayor nivel de acción. Entonces, si no comes en ese momento, posiblemente corras riesgo de una hipoglicemia. Entonces, hay varias variables a trabajar y por eso decía que depende el diabético, depende la situación, depende si necesita colación o no y cuál es la rutina de vida, porque si desayuna a las 8 y almuerza a las 12, capaz que no la necesita. 3 preguntas puntuales, pero que hablamos mucho de azúcar, entonces pero lo que hago está bien, yo azúcares no. Pero vos sabés que de repente me hago un churrasquito, le dejo el bordecito de grasa porque me encanta, entonces ahí hablemos de la grasa, y además le echo, a mí me gusta con sal. Entonces, como no estoy en un bar que no me ponen la sal en la mesa, agarro y le echo a cara de perro, porque después igual en la parrilla transpira y se va. Claro, ahí va. ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué pasa con la grasa? Bien, en un diabético tipo 2, la grasa, en los dos tipos de diabéticos, pero el diabético tipo 2 tiene componentes de mala historia alimentaria, de baja actividad física, de malos estilos de vida normalmente, que la grasa es un componente muy importante a trabajar también. No es solo los hidratos de carbono. Por lo tanto, la grasa se tiene que cuidar la calidad de grasa que se consume, aumentar la cantidad de aceites crudos y bajar la cantidad de grasas animales y las grasas que pasan a ser cocidas. O sea, todo lo que es frituras por inmersión profunda, todo lo que es agregado de grasas, manteca, grasa vacuna, todo ese tipo de cosas, reducirla y apostar a lo que son aceites crudos. En lo que tiene que ver con la sal, en la población de personas con diabetes hay una mayor proporción de personas con hipertensión. ¿Sí? Por lo tanto, la recomendación en aquellos individuos que tienen diabetes es disminuir lo más posible el consumo de sal. Yo casi no como sal, pero cuando me hago papas fritas, que está bien, me permito esa inmersión profunda, ahí les echo hasta que me quedan los labios cuarteados. Pero es una vez sola al mes. Claro. Doctora, yo sé que vos sos especialista. No, morirte no. Bueno, ¿qué capaz que yo, después de todas las vueltas que le das a las cosas. Sí, exacto. Pero más allá de eso... O sea, concentrar todo en una sola ingesta, por más que sea una sola, está mal. Pero más allá de eso, lo otro que es que, a ver, hay que buscar estrategias y por esto es recomendable que vayan a un profesional de la nutrición para trabajar en esas estrategias. Igualmente, cuando la persona baja la cantidad de sal que consume habitualmente, ¿sí? Cuando quiere volver a agregar la cantidad de sal que consumía antes, le parece extremadamente salado. ¿Sí? Sí. Pasa lo mismo con el azúcar. Cuando el diabético realmente sigue el plan, no consume nada con azúcar y de buenas a primeras va a un cumpleaños y decide probar un pedazo de torta, le parece súper que se empalaga mucho. Ahí va. ¿Tá? Entonces, cuando querés salirte de la estructura, tu cuerpo te lo avisa. La última, me porté todo el tiempo tan bien que, bueno, hoy que vienen unos amigos a casa, primero voy a tomar un whiskycito y después de postre me voy a tomar 2, 3 copitas de vino. El consumo de alcohol hay que tenerlo con mucho cuidado, genera alteraciones en la glicemia, no se puede tomar alcohol con el estómago vacío, siendo diabético. Pero yo desayunaba. Claro, pero te lo estabas tomando de noche, no tiene el mismo efecto. Claro. Y lo otro que es importante es asesorarse bien dependiendo de la situación de cada diabético. Bien. ¿Podemos pasar un aviso? Pase. La Asociación de Diabéticos está juntando firmas para conseguir que el equipo Freestyle esté en el Uruguay y disponible para los uruguayos. Es un equipo que permite que la persona se ponga por debajo de la piel un sensor y no se tienen que pinchar la cantidad indiscriminada de veces que se tiene que pinchar con todos los efectos secundarios que eso trae. Capaz que la gente se acuerda porque estuvieron aquí hablando de eso. Es un dispositivo circular de, no sé, 1 centímetro, 2 centímetros de diámetro que va abajo de la piel. Y entonces lo que hasta ahora es pincharse para sacar una gotita de sangre y ver el azúcar que tiene esa persona en sangre. Arriba una suerte de escáner o desde el teléfono con una aplicación. Se transmite la información con ese chip, digamos, y ahí se sabe si esa persona necesita darse insulina. Tiene además ventajas inclusive en relación a lo que es un control de glicemia normal, porque eso permite saber la tendencia, si está subiendo, si está bajando. Vos antes con un equipo porque te enterabas... Una gráfica horaria. Además. Claro, además vos antes con el equipo solo veías lo que eso, pero esto te dice si va subiendo, si va bajando, podés tomártela la cantidad de veces que quieras. A los diabéticos que lo están usando les permite conocer muchísimo más de cómo reacciona su cuerpo y hoy en día todos los pacientes que lo están usando lo están teniendo que traer del exterior. Entonces, bueno, los que puedan, busquen en la Asociación de Diabéticos, está la petición para firmar, a ver si logramos que funcione.